Vamos ahí. Bueno, el hispano-árabe creo que nos quedamos claros. Pasémonos de una vez al chino. Ya. El paisaje en la China. Primero, China hay que contemplar en un tema de medio físico. Es enorme en realidad la China. Y además tiene diferentes paisajes. Hay llanuras de limo seco, en el centro de la China está lleno de lagos y de ríos. En el sur las montañas son inaccesibles, casi hay unos valles inaccesibles, las montañas son salvajes. Vean la cantidad de ondulaciones y de sube y baja que se pueden encontrar en los perfiles montañosos. Vean en esta imagen. Entonces, esta es la realidad de la China. Ahora, ¿de dónde sale? Ellos tienen un tema de una relación, pero bastante fuerte con el tema de la naturaleza. Y esto sale porque el medio físico en el que viven, en el que habitan, en realidad les ayuda a que sea fuerte eso. Como que ellos se pueden identificar más porque tienen un paisaje que en realidad es de ensueño. Socialmente, ellos evolucionan 3000 años antes de Cristo. En realidad es una civilización bastante evolucionada. En el 221, los estados se unifican en un imperio único y existe una estabilidad familiar y pequeños comerciantes. Esta estabilidad familiar me recuerda mucho al tema de los romanos. Entonces, la familia es la unión. Ustedes han visto ese tema, no sé si han visto películas orientales, pero siempre te dicen el honor, ¿sí? Y están dispuestos a morir y a salvar su honor, pero es por un tema de familia, ¿sí? Porque eso es su lazo fuerte. Ahora, se dice que 200 años antes de Cristo, después de Cristo, hubo más población en la China que el Imperio Romano. Su tecnología era muchísimo más avanzada y los monumentos imperiales eran majestuosos. Ahora, aquí viene un tema que hay que considerar porque ellos son diferentes. En cuanto al tema de la filosofía, ellos conciben, los chinos, que el ser humano emerge de la tierra. Aquí no es el dios Sol, verán, que es lo que hablábamos en el occidente. Aquí es igualito, el espíritu del ser humano es igual que el espíritu de una montaña, que de una planta, que de todo lo que está en la naturaleza. Entonces, por eso es que se vuelve sublime la relación. Ellos no están para competir con la naturaleza, sino simplemente para vivir en armonía. Ellos hablan que hay espíritus en la naturaleza que son amistosos. Y aquí, por ejemplo, se menciona mucho al Confucio, que es este filósofo, que dicta un código de conducta. Entonces, a través de este código de conducta venían las reglas del comportamiento, del tema del honor, del tema de mentira, de todo lo que se tenía que dar o no en el imperio. Ellos abordan un tema del taoísmo. El Tao, por ejemplo, es un pensamiento que aborda, ¿cómo decirles? Es como ellos conciben un camino, ¿ya? ¿De qué se trata este camino? Todos viven y trabajan y mueren según las leyes de la naturaleza. Entonces, la naturaleza es la que rige este camino. Pero este camino y estas leyes que rigen la naturaleza están ordenadas por el Señor del cielo. Ellos creen en un Dios creador único, que es el que coordina todo. Entonces, hay un acento en lo individual, pero hay una armonía en el interior, sabiéndose sensibles ante un paisaje, porque además no les digo que era un paisaje de ensueño con tantos escenarios. Entonces, eso les motiva, saberse parte de eso. Hay mucha influencia por el tema de la pintura y del paisajismo. A través de la pintura empieza el tema de la relación con los jardines. Y los jardines también se influencian la pintura, entonces se trabajó en conjunto, igualito que en la escuela inglesa. Ahora, aquí llega el budismo no era de los chinos. El budismo llega desde la India, 58 años después de Cristo, y ya se cree en cambio en el budismo que hay una emancipación del alma con respecto al deseo mundano. O sea, el alma es libre, ¿sí? Y tiene que liberarse de cualquier pasión y de cualquier cosa que le ate. El tema mundano es renunciar a la carne, pero a la carne no solo física, sino a la carne en cuanto al tema de los deseos. Eso es lo que aborda el budismo. Para el siglo VII y el siglo IX, este budismo avanzado ya como más un tema zen, pasa al Japón, ¿sí? Y ya no se queda en realidad ya no se queda en la China y retorna a la China los fundamentos más éticos, dados por el Confucio, por el código de conducta que tenía. En cuanto al tema de la expresión, el tema del diseño paisajístico que evoluciona a través del pintor, existe
esa concepción del filósofo que pinta las montañas o las islas en medio de las brumas. Ver ese paisaje lleno de estas montañas, de estos relieves que suben y bajan, en realidad con muchísimo ritmo, y de pronto hay diferentes telones de estas montañas y por ahí una bruma. Eso es típico de los paisajes que ellos tienen y se inspiraron en base a eso para poder pintar. Entonces, de ahí viene que vos puedes ver una imagen de esas e inmediatamente dices, esto es oriental, esto es la China, esto es... porque ya tienen ese sello. En cuanto al tema de la arquitectura, había una poca diferencia entre los edificios seglares y los religiosos, pero sí se pudo notar que existieron pagodas, que eran estos otros elementos, ¿sí? Que tenían, por ejemplo, de diferentes pisos. Se han visto las cubiertas que tienen ellos bastante singulares. Y se introduce la pagoda, pero la pagoda se introduce por el tema del budismo. Los edificios tenían una estructura de madera, la cubierta era inclinada con teja de colores. El color, ya vamos a ver, es muy representativo para la cultura oriental. Ahora, las ciudades y los pueblos y los palacios son ubicados según cálculos cósmicos. Ellos también abordan un tema, como les digo, es naturaleza, entonces todo el medio que les rodea. Los complejos son axiales y son geométricos. El tema de los paisajes, de los palacios veraniegos, fueron construidos por esta idealización que tenía el filósofo solitario entre las montañas, de una montaña, otra, y así como si fuera algo muy remoto, porque era un tesoro de la naturaleza para él, por ahí generaba el palacio. Pero era así como que el deleite es el dueño de ese espacio, pero no porque quería en realidad estar sobre el paisaje, sino porque quería integrarse tímidamente a ese paisaje y tomarlo para cubrir esos deleites que tenía. Aquí se habla también del tema del genius loci. ¿Se acuerdan que era esto abordaban los griegos? El genius loci, el espíritu del lugar. Entonces, si había una conexión con un tema de naturaleza, sabiéndose parte de, ellos también intentaban descubrir que cada espacio tiene su carácter, tiene su genio, tiene su espíritu. Y eso es lo más importante en un tema de paisaje, la verdad. Tratar de ver qué es lo que me está diciendo, porque siempre hablan, siempre dialogan. Hay que intentar escuchar. Ahora, en cuanto al tema del paisaje, hay un desplazamiento y planificación según la metafísica. Entonces, ellos abordan muchísimo este tema del yin y del yang. ¿Se han oído eso? El bien y el mal. ¿Sí? Esta relación que podemos tener. Entonces, todo lo que es caliente, vibrante, movimiento, ascendente, el día, y representa lo que es lo masculino, es el yang. Y todo, en cambio, lo que es la frialdad, la oscuridad, el yin, lo descendente, la noche, es más, lo femenino es el yin. Entonces, todos los polos opuestos se atraen. Y eso va a pasar no solo con los seres humanos que dicen su media naranja, no, eso va a pasar en realidad también con la naturaleza y con todos los elementos que están alrededor. Entonces, utilizan muchísimo este tema de los caracteres entre el yin y el yang, incluso para hacer la relación entre los edificios, ¿sí? Necesitaban ver cuál era la correspondencia entre el uno y el otro como para poder saber si es que llegaba a existir una armonía o no, porque eso llegaba a dar después paz a los habitantes de la casa. No sé si han oído el tema del Feng Shui. El tema del Feng Shui se basa muchísimo en este tema de las relaciones. ¿Cuáles son los elementos básicos de este paisaje? Siempre van a existir rocas, colinas o las montañas, pero estos significan y representan al yang, la fuerza masculina, estimulante y positiva. Mientras que el agua en reposo es el yin, la fuerza femenina, serena y tranquilizadora. En los jardines chinos siempre van a encontrar que hay un laguito, que hay algún elemento de agua, así sea desde una tinaja. Siempre hay algo de eso. Y siempre puede haber por ahí una roca o una piedra que va a simbolizar esto, el yang. Entonces, por eso es que existen estos elementos presentes en estos paisajes. ¿Estamos claros, chicos? Ahora, en cuanto al tema de las formas, el espíritu en ocasiones humano y a menudo animal, tortuga, serpiente, dragón, empieza a reflejarse en cuanto al tema de los elementos arquitectónicos. Si han visto, por ejemplo, que hay los dragones, ellos hablan mucho de un calendario chino, que si es el año de la tortuga, que si es el año del gallo, que si es así.
Entonces es por eso, porque acuérdense que ellos abordaban mucho el tema de los espíritus en la naturaleza. Entonces el hombre era un espíritu más, entonces cada uno de ellos tiene un espíritu, entonces hay que considerarlo. Los jardines se terminaban planificando para cada estado de ánimo y ocasión. Para la luz diurna o para el claro de luna, para el año completo, para cielos brumosos, lluviosos o despejados. Eran muy específicos. Esta es una de las características claves. Los jardines se suavizan o suprimen linderos. La idea es tener algo en que divagar, que no se vean límites, sino que se vean como si todo ese espacio fuera parte de toda la naturaleza que nos rodea en el mundo. La quietud es esencial en estos jardines. Pero esta quietud es para meditar, para conversar, para leer poesía. Y hay un tema de fragancia, porque son jardines en realidad de emociones, de sensaciones. Entonces se necesita vegetación que desprenda olores. Como les decía, la poesía y la pintura inspiran el primer diseño paisajístico chino. Se dice, en realidad, que se trasladó mitos y escenas a la realidad desde el diseño paisajístico. Por ejemplo, por ahí había alguna historia. Entonces, esos mitos, esas leyendas, se traían y se generaban paisajes gigantescos, pero gigantescos que de verdad terminaban moviendo grandes cantidades, grandes toneladas de tierra. Eso es lo que pasó, por ejemplo, con el primer gran paisaje artificial que hace el emperador Wei en 140 a 89 años antes de Cristo. Dice que él interpreta unas islas míticas con un lago artificial grande, pero era tan grande este espacio, que no llega tampoco a compararse con el que hace el emperador Qin, ¿sí? En este Parque Oeste, en donde remueve casi 200 kilómetros de tierra. Dice que tenía trabajando casi a 1 millón de trabajadores. O sea, sí escucharon de pronto que llegó a tener una población más grande que la que llegaron a tener los romanos. Entonces, imagínense la cantidad de gente que ya había en la China para esta época, 1 millón de personas para poder mover toda esa tierra y conformar colinas artificiales. Excavó 5 lagos y 4 mares. Entonces, sinceramente eran obras gigantescas, es decir. Este pintor Li Xu hace paisajes en realidad con palacios imaginarios. Y se puede ver que hay un tema de la arquitectura bastante modesta, pero magnífica porque está metida en medio de la vegetación y esto se vuelve una esencia del arte paisajístico chino, el tema del trabajo en pinturas. Estas representaciones, estas imágenes como ven acá, son trasladadas después al tema de paisajes. Para los jardines urbanos, ¿sí? Los que estaban en ciudad, se necesitaba igual el tema de privacidad, de tranquilidad, de protección, sentido de un santuario interior, o sea, sentido de tener un espacio en donde contemplar, serenidad por asociación con la naturaleza en reposo, y se dice que lo más importante siempre fue el agua, la roca y la vegetación. Son 3 elementos: agua, roca y vegetación. Esta es una imagen de la vivienda urbana con un patio ajardinado. La arquitectura siempre es baja. Esta es una relación bien simpática que tiene porque no quieren estar más allá de un tema del cielo. No se pueden perder las vistas al cielo, porque tiene que ser una dimensión bastante humilde, por decirlo así. Ahora, en cuanto al tema de las viviendas pequeñas, jardines entrelazados, se puede ver una individualidad y hay una tradición en cuanto a un tema doméstico en Soshun. Y se dice que el jardín era lo más importante incluso de esta conformación de elementos arquitectónicos. Esta es una planta. Y esto, por ejemplo, es a lo que nosotros vamos a llegar ahora con taller. No sé si es que le pueden concebir así. Tenemos elementos arquitectónicos, pero estos elementos arquitectónicos, que son los que no tienen textura, van a estar enlazados por estas grandes áreas verdes, ¿sí ven? Que se van combinando en medio de los elementos arquitectónicos. No tienen un orden establecido, no siguen una cuadrícula fija, pero se puede ver un orden. ¿Sí? Se puede ver en realidad que se trabaja como una unidad. Pero la idea es esto, hacer una concatenación de espacios. Esto ya hacían los chinos, pero considerando eso, que el área verde era muchísimo más sublime que lo que podía pasar dentro de la casa.
Hay un hotel en Pekín que sigue incluso esta tradición. Se siguen enfocando con eso. A ver, tratemos de pasarnos esto. Sí, podríamos pasarnos un poco de esto. Aquí se aborda en realidad el máximo esplendor que se llega a tener en el paisajismo imperial chino, ¿sí? Con el tema de la Gran Muralla. Jung transforma esta Gran Muralla, que decían que antes era de barro, y la vuelve de piedra. Y la mayor realización paisajística que hace Jung Lo, es su propia tumba que está ubicada 5 kilómetros al noreste de Pekín, cerca de la Gran Muralla. Y el tema de la Gran Muralla, por ejemplo, unido a todo este tema de este santuario, es un camino espiritual. Y se dice que la colina artificial, en la parte de la colina artificial, lo más alto, está su tumba. Entonces es un recorrido. ¿Sí? Es como poder imprimir un sello. Cada vez ya va avanzando en realidad este tema de relación que van teniendo los chinos con el paisaje. Ahora, ¿cuál es la diferencia con el jardín en Japón? El Japón, ustedes saben que es una isla, ¿sí? Es un juego de islas básico, se mueve muchísimo. Es una tirita así larga. Constituyen 3 islas, apenas tiene 1.600 kilómetros, ¿sí? De largo y 240 de ancho. Ahora, aquí hay montes viejos y valles y abundan los ríos. No tienen demasiados recursos, así que sí, los chinos que tienen unos paisajes espectaculares se sienten parte de la naturaleza, los japoneses a su vez cuidan hasta el máximo todo lo que tienen porque saben que no tienen mucho. Esta es la vegetación que se puede ver entre roble, ciruelo, parra, sumaque, arce, abedul, secoya, y llegan a tener estos paisajes espectaculares, sobre todo por el cherry blossom, ¿sí? Que es estos arbolitos de aquí que florecen en primavera, es el ciruelo, es demasiado exagerado, también utiliza mucho azalia, lirio, pero la mayoría de esta vegetación fue introducida desde la China. ¿Por qué se caracterizan y son diferentes? En cuanto al tema de su historia social, esta sociedad japonesa era aristócrata y era militar. Aquí todavía se concibe de inicio la divinidad por el emperador. Casi no sufrió invasiones, pues, asimismo por su medio físico, y fue dominado por la China. Al inicio era comunidad china, el Japón. El 550 después de Cristo llega al Japón el budismo y de pronto empiezan a verse diferentes monasterios, palacios y mansiones relacionados al tema. Ahora, era una gente muy culta, los japoneses. Se dice que de 707 a 781 después de Cristo, las artes absorbían la mitad del presupuesto del gobierno. Estaban dedicados mucho al tema del arte. En cuanto al tema de la filosofía, teniendo las islas con un mar inmenso, un cielo sin límites, la religión debía ocuparse de elementos del universo como un todo, y eso es lo que aborda el sintoísmo. Los chinos, si se acuerdan que yo les decía que había un tema del taoísmo, aquí en cambio pasa un tema que es el sintoísmo. ¿De qué se trata? Los primitivos adoraban al sol, a la luna, al mar, a la tierra, las montañas, manantiales, fuegos, piedras, rocas, deidades del trueno, del viento, de las tormentas, del temible terremoto, la serpiente, todas las cosas, y a su tiempo incluso llegaron a adorar incluso al emperador, porque adoraban a todos los elementos del universo. Entonces era concebido como un todo, y todo era adorado. El budismo con el taoísmo se junta, ¿sí? Y es la concepción de este sintoísmo. El taoísmo, ¿se acuerdan? Es que estaba en la China. Se suma el budismo, se unen con ese tema de desprenderse de la parte mundana y se convierte en el sintoísmo. Y hacen de la vida y del paisaje una religión consciente. Entonces, todo lo que es expresión en el Japón a través de los jardines, de los paisajes, es un tema de estar consciente de los elementos que les rodean y que es todo eso es parte de un universo que es adorable, ¿sí? Porque ellos son parte también de eso, desprendiéndose de todo el tema de los placeres. Ahora, aquí se habla de un tema del budismo zen. No sé si es que alguien, por si acaso, ha escuchado sobre la meditación zen. Eso de sentarse un buen tiempo y tratar de hacer que tu mente se calle y haces viendo un punto fijo en algo
Se puede sentar así una hora. Bueno, la verdad es que a través de esta contemplación zen, la idea es que se aclare el propósito de la existencia y que se contemple el paisaje para poderse ayudar a este propósito, de ver por qué existes. Esta fuerza en realidad tiene más poder que las palabras. ¿Y cuál es la idea que tiene el tema del Zen? Y esto está reflejado en los jardines de los japoneses. Por ejemplo, el universo. Ellos abordan un universo. Este universo está representado por el vacío en el que flotan las sustancias materiales. El vacío. La mente, que es el reflejo de ese vacío en el que flotan los acontecimientos terrenales, y estos dos elementos, universo y mente, se van a ver reflejados en nuestros jardines de arena de cuarzo. Ven que les puse una imagen en la parte de acá abajo, en donde lo que ven casi solo son estas piedritas blancas. Por aquí hay una que otra conformación con un musgo, una piedra. ¿Qué va a representar? El granito, este cuarzo, representa el vacío que es el universo. Y las rocas que colocan en medio de este vacío, representan los acontecimientos mundanos que muchas veces van a pasar por tu mente, pero que se materializan. Se materializan en este universo. Entonces, esto de aquí no es casualidad que ellos hagan estos paisajes. Tiene que ver muchísimo con lo que piensan. ¿Estamos claros, chicos? Pauli, ¿está por ahí la Pauli? Sí, Gaby, sí está claro. Sí, ¿se puede ver Sí. algo la diferencia? Ahora, en cuanto al tema de la expresión, vean la diferencia de los dos. Entre el chino hay una inmensidad del territorio, por lo tanto hay una visión extrovertida del paisaje, tomas del paisaje. En el Japón, pues lo apretado de sus límites, hay una visión introvertida. Le cuidas a tu paisaje. Incluso por eso viene el tema de los bonsáis, todo chiquito, más pequeñito. ¿Por qué? Porque necesitas sentirle tuyo. En la China hay un microcosmos del paisaje natural que amaban y veneraban. En el Japón se mantiene este microcosmos del paisaje natural. En la China hay un paisaje exterior en donde se puede tomar prestado las cosas. En el Japón hay un marco eternamente presente. No cambia porque no tienen de dónde. Por sentido de acercamiento sobre estas cosas pequeñitas que da la naturaleza. Entonces van a generar paisajes miniatura por este tema, ¿no? Más que de tomar prestado, sino de cuidar. Entonces se dice que en el Japón hay un arte de analogía y de simbolismo. Por ejemplo, el paso del ser humano a través de las rocas. Han visto hay unos grandes espejos de agua y unos elementos de piedra flotando sobre el agua. Entonces, ahí hay un simbolismo. El hombre sobre estas rocas, que a la larga son estos acontecimientos mundanos, ¿y sobre qué flotan? Sobre el vacío. Entonces, hay muchísimo una cuestión de significación. Ahí está presente siempre un simbolismo. ¿Me querías decir algo, Pauli? ¿Estamos claros ahí? No todavía. No, sí, Gaby, ya ahora sí estoy bastante clara, gracias. Ahora, en cuanto al tema de arquitectura, los edificios son de madera similares a la China. Ellos reconstruyen recintos imperiales en emplazamientos alternativos más o menos cada 20 años. Pues el tema de los terremotos. Entonces se les caía, ¿sí? Tenían todo un tema de estructuras y todos los palacios espectaculares. Cada cierto tiempo caían, entonces cogían y emplazaban alternativamente en otros lugares. También había un tema de terremotos y había un tema también de incendios. Todas estas construcciones eran de madera. La edificación más monumental se basó en la influencia china. Van a encontrar simetría, patios interiores, líneas horizontales en el paisaje. Esta definición, por ejemplo, estas líneas, por más que el jardín, por más que la edificación sea alta, pero siempre va a encontrar elementos de corte. Y eso acentúa esta relación horizontal. Las viviendas privadas casi siempre eran de una planta y la forma estaba condicionada a cómo era el diseño del paisaje. La casa y el jardín se emplazan complementarias. Hagan de cuenta que esta casa es geométrica y que el jardín tiene que ser orgánico.
abren todas sus paredes, estas paredes que tienen de estructuras de madera, solo como con papel, abren, porque ellos en realidad solo estaban en una cubierta, el jardín era parte de la casa. Por eso es que la casa se habla que tenía el módulo con tabiques móviles, translúcido completamente, porque la idea era poderse conectar, sobre todo en verano. Se abrían la casa por los 3 lados a menudo, entonces apenas les quedaba una de soporte. A pesar de que tenían un paisaje impresionante afuera, muchas veces podían tener pinturas murales adentro también para que evoquen este tema de paisaje dentro de los espacios, para que vean cuál era la relación. En el japonés tienen varias fases. La primera fase es este patio desnudo con suelo de gravilla para los ritos sintoístas. ¿Sí? ¿Se acuerdan del universo? El tema de las rocas, los seres. Gradualmente se introducen otros elementos en cuanto al agua, rocas y árboles, y después empiezan a seguir estos puentecitos, unas colinitas, así haciendo la idea de que son unas pequeñas islas, pero igual tomando lo que es de verdad del Japón, bajo el paisaje que ellos se concebían, porque eso era lo que era su identidad, tomaban eso y lo creaban en la parte interior. Otra etapa es el jardín de paraíso budista. Este proporciona una huida hacia la religión y esto se dio en una época bastante conflictiva. Pero este no se quedó mucho en realidad. Después viene este jardín que revive el jardín seglar en un budismo zen y se van a desarrollar 2 tipos. El uno que es la casa ceremonial del té, esta de aquí, la de la izquierda, y los jardines estáticos contemplativos, los de la derecha. Entonces, el de la izquierda van a encontrar unos senderos con piedras que van a conducir siempre a una casita, en donde va a estar esta casa pequeña que también se abre solo para la ceremonia del té. Cuando uno camina por estos, se puede encontrar con unas linternas de piedra que se van encendiendo según se baja ya de la casita para regresar al lugar de estancia. Este es un jardín zen. Entonces, esta gravilla de aquí, si ven cómo es como con textura y tiene líneas y esto. Entonces, esto de aquí le hacen con rastrillos, pero esto hacen los monjes y es parte del ritual del sintoísmo, ¿sí? Para limpiar los pensamientos. Entonces, de adrede, cada cierto tiempo le pasan una palita, como que le están borrando el pizarrón y después de nuevo le vuelven a pasar y le graban. Y por último tienen el jardín seglar de paseo. Este en realidad es con movimiento. Este es muchísimo más decorativo, la verdad. Si ven, tiene demasiada cosa, dice mucho. Se añaden flores, vasijas de piedra, es bastante cargado en realidad. Y de este jardín seglar se va a agrandar estéticamente, pero de inicio, primero se aborda un tema de jardines miniaturas. Y por eso es que ellos trabajan con el tema de los bonsáis, porque no tienen espacio. Entonces necesitan ellos generar primero estos primeros paisajes pequeñitos, porque están tomando prestado de la naturaleza. Y después sí, le llevan y le agrandan estéticamente en los jardines seglares. A eso es a lo que llega. Entonces, como relacionarse con el tema de vegetación, porque para que viva un bonsái, el hombre es el que se tiene que hacer cargo, entonces como que se ve reflejado en la naturaleza. ¿Estamos claros, muchachos? ¿Se quedaron con alguna duda del trabajo? Escogemos cualquiera de ellos, ¿no? Solo escojan uno, tranquilos. Eso sí, el mapa mental justificado y cuál es su boceto. ¿Alguna duda, chicos? ¿Estamos clarísimos? ¿Sí? Ya, muy bien. A ver, déjense ver, ¿están cansaditos? ¿Dónde están, chicos? Adriana, ¿estás cansadita? Ya sí, me debe decir. Un poco. Solo para ver si es que les puedo dar un poquito de precolombino. Pero verán,
Precolombino, no hagan ningún gráfico. ¿Ya? Solo les voy a dar para conocimiento. ¿Les parece? Veámonos unos 15 minutos para hacerles flash, porque supongo que de verdad están cansados. Yo también estoy que hablo y hablo. Pero no hagan ninguna propuesta de esas, ¿ya? A ver. Entonces, en base a eso, les comparto pantalla. Vamos a ver, y esto es súper interesante, la verdad. ¿Qué pasó en nuestra tierra ya, de verdad? ¿Ya? Ya hablamos qué había pasado con los occidentales, con los orientales, pero ahora, ¿qué pasa con este paisaje en América? Entonces, vamos a abordar 3 culturas así rapidísimos. Uno de ellos son los mexicanos. Hablamos en cuanto al tema de los mexicanos, ¿cómo llegan? ¿Cómo llegan? Yo voy a compartirles de todas maneras toda esta información para que ustedes le puedan revisar en sus casas con un poquito más de detalle. Entonces, se habla primero que los mexicanos eran un pueblo que llegó desde el Asia, ¿sí? Y llegaron con unas mejores técnicas de agricultura. Se aborda que después esta cultura, ¿sí? Empieza a ser la civilización maya, en donde existió una jerarquía religiosa que dominó a los pobladores agrícolas del lugar. Con el pasar de los años empiezan a florecer en los centros del Valle de México diferentes culturas como los toltecas, los aztecas, y los aztecas en realidad son guerreros, sacerdotes seglares, y después tenemos a los españoles. Más o menos esta sería la cronología que se ha ido viendo en el tema de México. Ahora, la zona central de México... Sí. Perdón. Sí, Pauli. Es que no sé si es que soy solo yo, pero yo no veo nada. O sea, veo la diapositiva del paisaje del Sí, jardín japonés. Y se quedó ahí. ¿Ahí le ven? No. No. Esperen, guaguas, esperen. Mejor que me dices. Muchísimas gracias. Ya, gracias. A ver, ahorita no ven nada. Solo me ven a mí. ¿Sí? Ahí sí le ven. Pauli, ¿le ven? No, aún no. Ahora sí. Ahí sí. Ahorita sí. ¿Ya le vieron? Sí. Bueno, entonces verán, les dejo aquí de la primera imagen con lo que les abordaba. Cómo llegó en realidad a ser considerada. Espérenme solo un segundo que me estoy quedando sin batería. Ahí sí. Ahí están. Ya, ahora sí. Bueno, les decía cómo había nacido todo el tema de la población mexicana y veamos un tema más o menos ya de paisaje. En la zona central de México van a estar llenos de cordilleras y montañas. Hay muchos valles, muchos lagos y las laderas están llenas de bosques de coníferas. Las coníferas, ¿se acuerdan que hablábamos que era esta vegetación que no se les caen las hojas, que pueden permanecer así todo el año? Iba a contrastar en realidad con lo que estaba pasando en donde se habían ubicado los mayas. Los mayas estaban más en el sur, un poco más cercanos a lo que ahora es Guatemala. Entonces, aquí las tierras son bajas, hay grandes sabanas herbáceas, hay selvas, y hay también una zona árida porque hay un mal drenaje natural. Entonces, este es el paisaje en el de la parte de abajo, es un paisaje de templo maya. Es como que es medio más de selva, se le puede sentir medio más húmedo incluso. Ellos tenían adoración al sol, decían, porque el sol era un fertilizante. O sea, por eso es que cada cierto tiempo tenían que hacer los sacrificios, era para no quedarse sin comida, porque ellos pensaban que se sacrificaba la sangre, el sol se sentía complacido, entre el sol, por lo tanto había producción, había fertilidad. Los mayas tuvieron en realidad acertadamente
la idea de poder tener a través de un calendario la predicción de fenómenos, sobre todo del tema de los eclipses. Y a través del calendario la idea era ordenar el caos que existía en la Tierra, porque más o menos sabían cronológicamente qué estaba pasando. La sangre humana era para los dioses, y en los centros ceremoniales se habla que los sacerdotes eran la élite en cuanto a un tema de población, un tema social. ¿Por qué utilizan las relaciones geométricas? Era solo para poder impresionar. Por eso es que los templos llegan a ser tan grandes, pero con esa idea de poder tener control también y poder sobre el resto de la gente. En cuanto al tema de la arquitectura maya, los primeros asentamientos se van a dar siempre junto a ríos, a lagos. Sí, ya para el siglo V se puede ver también que van a estar en la selva, pero ya no cercanos a los ríos. ¿Sí? Supongo que en este caso ya se empezó a trabajar también un tema de acueductos, la posibilidad de poder tomar agua y no necesariamente estar apegado al lado de un río. Se habla de una concepción del cosmos terrenal ordenado. Entonces, estas obras de agricultura tenían que ser asombrosas porque eran parte de este cosmos terrenal. Entonces se habla que habían diferentes plantaciones, estas serían las obras de agricultura, que tenían que estar coordinadas, ordenadas, no se hacía por hacer los cultivos ni los sembríos. Los muros eran de gran espesor y eran esculpidos, estos grandes elementos de piedra. Las pirámides tenían que ser escalonadas con una piedra tallada y siempre va a existir, para ellos hay una escalera central. Ven en esta imagen, ellos siempre necesitaban una escalera central. Ustedes pueden ver también pirámides en Egipto, pero ellos no ascendían para ofrendar nada dentro. En cambio, sí utilizaron la misma forma, por ejemplo, geométrica, pero aquí la función es diferente. Ellos necesitaban ascender a la pirámide para aquí ofrecer los sacrificios. Ahora, cada una de estas piezas de elementos de arquitectura están concebidos en base a un proyecto global. Los altares, los relieves, todo tenía que estar coordinado en base a todo el espacio en el que se habían asentado. Por eso es que hay cierta concordancia. Y todo eso está ordenado bajo este tema de un caos, de este caos medio más cósmico. Por la influencia tolteca, los toltecas eran los que estaban en México, la arquitectura se refine y se quita un poco el tema de la concepción de un espacio global. Los mayas tendían a ver el paisaje en su totalidad, los toltecas no. Los toltecas veían más el elemento arquitectónico. Entonces, por eso es que se llegan a hacer interpretaciones de esta clase. ¿Sí? La relación de los elementos que podían tener y la ubicación incluso de las viviendas del pueblo. Esta es una arquitectura de maya. Sí se puede ver en realidad la vegetación, ¿no? Si es que tal vez alguno de ustedes ha tenido la suerte de poderse ir a México y van a Tenochtitlán, este complejo arqueológico que está cercano a la Ciudad de México, no van a ver que hay una relación así con la vegetación tan fuerte como hay, por ejemplo, con los paisajes mayas. Es más árido. Bueno, ellos viven del tema de la agricultura y después en realidad cómo llega a ser la Ciudad de México concebida es porque empiezan a utilizar estos jardines flotantes. Entonces usan las chinampas. Entonces eran como unas estructuras de diferentes elementos de madera, de troncos de árboles, que se iban enraizando en el agua, pero que a su vez también iban absorbiendo. Y como estaban uno junto al otro, la idea era poder hacer como si fueran unas alfombras así sobre el agua. La unión de cada uno de estos después fue secando a esos lagos, que en realidad en donde se asienta la Ciudad de México es un gran lago. Entonces se fue secando y fue conformando este tema de un suelo más rígido a través de las chinampas. Igual si te vas a México vas a ver que hay en el Zócalo, en la catedral principal, hay un descenso. Y cada vez va bajando más por este tema. No es un suelo firme. ¿Ya? El paisaje que se puede tener en realidad de estos centros ceremoniales, más en el tema de selva. Ahora, ellos se quedaron con eso, ¿no? Con esa idea de las pirámides, la relación con ese paisaje y cómo ellos a través de su agricultura y de sus técnicas podían ir transformando el paisaje. ¿Qué pasó con los incas?
Los incas, en cambio, es una civilización que madura entre los valles y las montañas y el mar 8.000 años antes de Cristo. Se dice que para el siglo XI, el paisaje de montañas nos lleva hacia Cusco, porque Cusco se volvió la capital de los incas. Y Cusco está ubicado a 3.000 metros sobre el nivel del mar. Y ubicaron aquí, en este lugar tan alto, era por un tema también de invasiones. Era estratégicamente, por un tema de estrategia militar, fue emplazado ahí. En 1438 habían conquistado el imperio de los incas, 3.000 kilómetros de largo, y había un sistema de calzadas, o sea, había como un sistema de caminos que recorrían todo el imperio. Ahí era en donde salían los chasquis. Sí, sí, eso sí se acuerdan de historia, ¿no es cierto? En donde iban corriendo para poder dejar los mensajes. Ya. Entonces eran a través de estas calzadas. Entonces había un sistema comunal de monarquía. En 1532 muere Atahualpa y se dice que contribuyó a la evolución del diseño del paisaje todo el trabajo que habían tenido los incas. ¿Cómo se llega a ver esta evolución? Los incas eran preocupados por una supervivencia, eran muy prácticos. Ellos, la idea era poderse alimentar, subsistir y sacar, o sea, no iban más allá. Ellos extraían de las laderas y de los valles los alimentos, adoraban al sol y tenían una sumisión extrema con el Inca. Veneraban a las montañas, sabiendo que eran fuerzas sobrenaturales. Las anteriores civilizaciones que vivían en las tierras bajas aceptaron la dominación de los incas, pero no su religión. Eso, no sé si es que les hace acuerdo a lo que hablábamos con los hispano-árabes. ¿Se acuerdan que se podía mantener la comunidad cristiana con los árabes, pero en cambio tenían que pagar más tributos? Bueno, aquí también hubo tolerancia en cuanto a un tema de religión. No se acataron al tema de sus dioses. Y aquí, por ejemplo, hablan que estos pueblos que vivían en la parte baja hablaban mucho del tema del sol, que el sol secaba las tierras y que sin la neblina del mar no había la agricultura. Pero eso ellos relacionaban a esto porque ellos vivían en las zonas bajas. Entonces veían lo que pasaba con su paisaje, con su entorno, y en base a eso lo interpretaban. Se habla de las terrazas agrícolas y fortificaciones y también de una construcción de monumentos. La mayor obra de ingeniería que reside en realidad en todo el tema de elementos arquitectónicos va a estar dado porque hay una armonía dada con el entorno. Y eso vamos a ver, por ejemplo, en Machu Picchu. O sea, ellos sí tienen una relación con su entorno, pero sinceramente no es que ellos se sientan parte de ese entorno, que es lo que les pasaba a los chinos. Ellos no eran artesanos, en realidad la artesanía fue heredada de los diferentes pueblos que ellos iban conquistando. Las principales las ciudades pre-incas de tierras bajas eran de arcilla, los terrenos eran llanos, los conjuntos geométricos se adaptaban a la topografía y no necesariamente tenía que ser paralela a la ubicación. Las calzadas eran monumentales y decían que se unían al conjunto con un diseño coordinado. Estaban bien pensadas en realidad cómo se iban relacionando estas calzadas de comunicación. Y aquí había un tema de una topografía moderada. Esta es una edificación, un Cuelap se llama, de cómo habían sido las ciudades pre-incas en las tierras bajas. Ahora, se puede ver, en cambio, que esto es lo que nos pasa a nosotros. ¿Cómo sabes qué es Inca y qué no, y qué es Cañari? Porque nosotros, antes de que lleguen los incas a conquistarles, también tenían una identidad nuestros pueblos. Por lo menos aquí en nuestro sector eran los cañaris. En los cañaris se puede ver, por ejemplo, que ellos tomaban las rocas, pero ellos no les pulían. Simplemente solo cogían, iban acomodando según la forma geométrica que tenían para ver cuál se emparejaba con cuál. Pero en cambio, el trabajo de los incas, se habla de que hay unos almohadillados, entonces les pulían, les limpiaban, sobre todo era un tema de trabajar con la piedra, como para poder ver que las uniones que se hacían, las juntas eran perfectas. Ni siquiera utilizaban amalgama, cosa que los cañaris sí utilizaban.
En cuanto a este tema de la arquitectura, hay una influencia de la topografía de las montañas. Y por eso es que se aborda que la arquitectura se vuelve imponente, que es lo que va a pasar en Machu Picchu. Pero porque se quedan influenciados viendo la forma que tienen las montañas. Las fortalezas y las terrazas agrícolas van a estar siempre dadas en las laderas. Y se habla que hay una cualidad ingenieril en la relación con el terreno. Van a ver cuál es la pendiente para poder saber cómo tienen que ir haciendo cada una de las terrazas. Y eso es por la topografía en la que vivían. Con toda esta idea es que llegan a esta majestuosidad que puede ser, por ejemplo, Machu Picchu. ¿Por qué ponerse aquí? Para que nadie les vaya a invadir, porque sabía que tenían el control 360 grados a la redonda. Estaban elevadísimos. ¿Quién va a bajar por aquí para poderles conquistar? Entonces, el trabajo que ellos hacían, por ejemplo, de cada una de estas terrazas, era porque habían visto el tema de la topografía. Entonces, sí tenían una coordinación con un tema de paisaje. Y no era así al azar. Iban enlazando y dependiendo de qué elementos de relieve tenían también como para poderles ayudar en la conformación. El tema del camino del Inca también. No sé si es que alguien ha caminado por aquí. Alguna vez ha hecho un recorrido por una calzada Inca. Pero también es interesante porque se van sumando con las pocas herramientas que tenían a los bordes de montañas, a espacios en donde también te puedes quedar a descansar, porque lógicamente sabía que tenían días de recorrido. Entonces, sí hubo también ese pensamiento de qué pasa con las montañas. Como les decía, ellos consideraban muchísimo el tema de relieves. En Ingapirca, por ejemplo, los paisajes que pueden tener de fondo. Se han visto que cuando se van a Ingapirca y caminan por la parte de atrás se pueden encontrar como con la tortuga. Se han visto que hay una tortuga de piedra, o sigues caminando y te encuentras con el perfil del Inca. Entonces, son cosas que van estando ahí en el paisaje y solo las toman, porque ahí hay una calzada hecha por ellos, que vos recorres y te das la vuelta, y se ha mantenido. Pero es porque hay unos simbolismos también dentro de ese espacio que ellos lo tomaron para sí. Esta es una planta, bueno, que se habla de Monte Albán, que esto es en México, haciéndose una comparación, pero bueno, vamos a entrar en esto. Y ya para acabar, muchachos, solo qué pasó con nosotros, como Cuenca. ¿Qué pasó como Cuenca? Nosotros empezamos siendo influenciados por los españoles, pero ¿cómo llega un paisaje o algún elemento de paisaje a nuestra cultura? Primero abordamos que tenemos un tema de arquitectura religiosa. Los monasterios que vinieron con esa idea de lo que eran los monasterios en la edad medieval. ¿Se acuerdan que ahí abordamos eso? Que eran como pequeñas ciudades, pequeñas comunidades en donde tenían todo. Esta imagen que está aquí es el interior de la huerta que tiene el monasterio del Carmen en la Plaza de las Flores. Es de este espacio de aquí. Entonces aquí van a encontrar de verdad de todo, desde el cementerio, acá adentro. Entonces ya se viene con esa idea, pero esa idea no era nuestra. Ni siquiera se tomó nada de los incas, ni de Atahualpa, ni de nada. Esto vinieron desde Europa, traído por el tema religioso a través de las plantas de los monasterios. Esta es la planta que se concibe, por ejemplo, en el claustro del Carmen. Si ven, y si pueden ver esto y lo relacionan con lo que hemos visto en la Edad Media, es igual. Entonces, solo está siendo impostado. Las casas que llegan también van a mostrar siempre esta tipología también, que es más, es traída a España, es influenciada en España por el tema de los romanos. Entonces, eso también nos llega a nosotros. Un poco más afrancesada, lógicamente, van a depender de las épocas. Tuvimos muchísimo contacto con Francia. No sé si es que han leído esa parte de la historia de Cuenca, por el tema del sombrero de paja, toquilla, la quinoa. Entonces, hay muchas cosas también que nos influencian de ese lado. Pero nosotros también tenemos una influencia, sobre todo en las casas del centro, en cuanto al tema de los patios. Y esta es la conformación que van a ver ustedes en el tema de la casa de los romanos. Mientras más patios tenían, más adinerada eran las personas que eran dueñas de esta casa. Y lo mismo va a pasar también aquí en la ciudad. Las casas que son en realidad de aristocracia van a tener patio tras patio, huerta y quién sabe qué más. Entonces, los patios empiezan a articularse a través de un zaguán principal o a través de uno lateral.
Esta es una información de una tesis de grado que se hizo, me parece que Wilson Pacuruco, en la Universidad de Cuenca, que abordaba en realidad la historia de cómo se fue dando el tema del elemento arquitectónico aquí en la ciudad, cuál es nuestro inicio. Entonces, miren, esta es la imagen de una casa romana, ¿sí? Y muchas veces hay casas en el centro histórico que se manejan así, que pueden tener igual postales interiores, con un espacio central, y pueden tener también una huerta, pueden también tener diferentes elementos, o sea, esto está presente aquí en nuestra ciudad. Como decía, este es el tema de esta síntesis histórica. Estas son las características de un patio cuencano y de un patio ecuatoriano, que igual les voy a dejar a disposición como para que le puedan ver en qué se basa, pero eso les digo, básicamente es copiado de lo que nos heredaron los españoles. ¿Ya? Les voy a pasar este tema de los patios, que en realidad más es una tipología. Esta es una de las casas más viejas que tenemos en Cuenca, la Casa de las Posadas. Queda por San Sebastián esta casa. ¿Sí? No es hace mucho tiempo que en realidad fue restaurada. Funciona como museo. Entonces igual, ¿no? Aquí tenemos un patio, tenemos este espacio y el espacio de atrás, que incluso atrás sirve para exposiciones. Voy a pasar esto, que quiero llegar solo a la Plaza de San Sebastián. La Plaza de San Sebastián, por ejemplo, el Parque de San Blas, ¿cuál otras tenemos así antiguas? El Parque Calderón, bueno, ni tanto, el Parque Calderón no es tan antiguo, más antiguo como está ahora. En realidad sí era el inicio, pero como está ahora no es hace mucho tiempo que le restauraron. Pero la Plaza de San Sebastián, sí. Sí, en realidad la conformación de la vegetación, el tener este vínculo con el tema de la iglesia. Aquí, por ejemplo, al trabajarse con un vestíbulo frontal, pero a su vez también es lateral, porque el parque a la larga es como si fuera parte también del tema de la iglesia. Y el momento, y este también se enlaza con otro elemento arquitectónico. Por ejemplo, lo que ahora es el Museo de Arte Moderno, antes era la Casa de la Temperancia. Aquí alojaban a las personas que tenían problemas de alcohol. Entonces, hay elementos aquí, por ejemplo, a través de este espacio público, elementos de infraestructura que servía para la sociedad y está vinculado. Esto es lo interesante aquí. Igual les voy a dejar esto también para que le vean, para ya no cansarles mucho, pero lo que quería llegar es esta planta. Vean la conformación que tiene la planta. Entonces, aquí también tenemos el elemento agua. Este elemento agua es como tomado igual de un monasterio. Si ven las formas, una forma cúbica, una forma en forma de cuadrado, pero también podemos tener elementos curvos en los elementos laterales. Tenemos senderos también que vinculan, pero no tenemos una planta estrictamente cuadriculada. Y esto tiene que tener una relación directa con la iglesia, esa conformación. Entonces, les dejo medio como para que le puedan pensar, como para que le vean influencias de qué nomás puede tener esto, porque son interpretaciones que se han ido dando. Muy bien, muchachos. No les voy a cansar más.